Nuevamente estamos en Cinema Coach, un programa en el cual intentamos buscar los mensajes que un determinado discurso nos deja a cada uno de nosotros y que por lo tanto puede variar de una u otra persona de acuerdo a los conceptos básicos que perciba. Esta vez lo hacemos en el cine, desde hace algún tiempo, y lo hacemos hoy con una película muy especial, una película que desde que se estrenó en 1941, el 1 de enero en Estados Unidos, ha sido halagada y su creador ha sido reconocido como uno de los grandes genios de la industria cinematográfica, uno de los grandes creadores, que además en esta película introduce toda una serie de mecanismos, de dinámicas, de tecnología que realmente va a durar muchísimo tiempo, tanto hasta el día de hoy. Cuando nosotros nos referimos a este film, se llama Citizen Kane, Ciudadano Kane, el ciudadano también conocido en muchas partes del mundo, pero cuyo nombre trae un relato muy interesante, un relato muy complejo, un relato que a la vez, y esto hay que hacer notar, puede tener muchísimas lecturas. La lectura que yo hago como especialista en conducta, como médico psiquiatra, está visto desde el punto de vista psicológico. Y en esta narrativa tan compleja que comienza con la historia de un multimillonario, de acuerdo a algunas voces, la biografía, una versión de la biografía de Randolph Hearst, el magnate de la prensa amarilla en Estados Unidos, es realmente muy interesante desde el punto de vista psicológico, porque con una historia de un niño que repentinamente separado de la madre, inclusive por propia voluntad de la madre, se separa de la madre porque tiene que hacerse cargo de una gran fortuna, ahí comienza la historia que va a terminar en un gran palacio que lo describen a través de toda la película, un palacio en donde se recolectan miles y miles de objetos muy valiosos y que él va a terminar en su cama muriendo y pronunciando una sola palabra, una célebre palabra de la historia del cine, la historia de nuestra cultura, que es Rosebud. ¿Y qué significará este Rosebud? Que creo es un capullo de rosa, un botón de rosa. Esto va a dar origen a toda una investigación por qué dijo esa última palabra. Y aquí está lo apasionante de la reconstrucción de la vida de Charles Foster Kane, interpretado magistralmente por Orson Welles, que al mismo tiempo dirige la película y es el co-guionista. Y entonces nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante y que va a ser, a nuestro juicio, el concepto que nos da que a medida que se tiene mayor conocimiento de la historia de este hombre, hay menor definición de lo que es su vida. Y esto lo vamos a explicar a través de estos dos conceptos fundamentales. Conceptos que nos van a servir para describir incluso, y así lo hemos descrito, en base a conocimiento y en base a definición, que para nosotros es el mensaje de este film, vamos a describir las 4 posibilidades de gerencia, que van desde la gerencia de la organización hasta la gerencia del caos, pasando por la gerencia de la incertidumbre y la gerencia de la ambigüedad. Y esto lo vamos a explicar bien porque para nosotros, a medida que se conoce más, el periodista investiga más la vida de Charles Foster Kane, va generando una mayor pérdida de los límites de esa personalidad, muy interesante, muy importante, de acuerdo al discurso y a la historia. Y entonces empezamos a ver y tratamos de definir el concepto de conocimiento. Conocimiento viene a ser, a nuestro concepto, usted tendrá por supuesto el suyo, pero para nosotros es el saber cómo está un determinado sistema, cómo está conformado, cuál es la estructura y cuáles son las funciones, por qué está y para qué está, cómo está en un determinado ambiente. Cualquier situación, cualquier estructura, cualquier conocimiento es, es presa, es objeto de conocimiento si se llega a conocer qué es, quién es,
y este es el saber, base del saber. Y por otro, la definición va a explicar muy bien cuáles, si son claros o no, los límites que permiten categorizar a una determinada realidad como una y no como otra. Y entonces esto, que es lo que nosotros utilizamos para describir las cuatro gerencias, va a dar 4 puntos. 4 puntos y luego vamos a referirnos a la película, al discurso del ciudadano Kane, interpretado por estos conceptos. Bajo conocimiento de algo con baja definición probablemente es desconocimiento, es anarquía, es caos, es muy cercano al desorden, mientras que, oigan bien esto, alto conocimiento con alta definición, si fuera más lógico diría alta definición y alto conocimiento nos va a llevar a una realidad de organización y es toda una gerencia. Y nosotros los seres humanos tendemos a tener organización para poder categorizar al mundo, esto es otra cosa, esto es otra cosa, y así podernos mover, nombrar y vivir dentro del mundo racional. Cuando nos vamos entre este caos, gerencia del caos y la gerencia de la organización, hay dos. Imagínense una muy buena definición de las cosas, límites muy claros, pero con ausencia de información, aquí hay incertidumbre. Y esta incertidumbre es la que mueve a qué significó la palabra Rosebud en el argumento del Citizen Kane. Mientras que, por lo contrario, un alto conocimiento con baja definición, esto nos va a traer una gerencia muy particular que la estamos diciendo que desde hace algún tiempo, que es la gran gerencia en el mundo actual, en donde pasa esto, en donde a medida que tenemos más definiciones, tenemos menos información y esto nos va a generar una gerencia de la ambigüedad. Y entonces la gerencia de la ambigüedad se maneja con unos determinados instrumentos, así como la organización es el método y el esquema básico para gerenciar una situación de organización, que es lo ideal que quiere todo el mundo, y el caos se va a generar, se va a tratar de gerenciar con una inteligencia que llamamos reactiva, en donde lo importante es la rapidez con que se actúe, mientras que en la gerencia de la incertidumbre hay una gerencia de búsqueda de información, de inteligencia, de búsqueda de información pertinente para tomar mejores decisiones, y está la gerencia de la ambigüedad, en donde la gerencia de la ambigüedad, el requisito que se tiene que lograr es el autoconocimiento, es decir, cualquier personalidad individual o colectiva que se autoconozca es la que puede manejar las situaciones de ambigüedad. ¿Por qué nombramos todo esto con Citizen Kane? Porque es muy importante, y esa es la visión que tenemos nosotros, que en la misma medida en que por curiosidad periodística que se busca qué quiso decir el moribundo ciudadano Kane cuando dijo Rosebud, y que al final de la película se aclara en una sola toma, es interesante ver que a mayor conocimiento, mayor hay, hay una menor comprensión, hay una menor definición de lo que es la personalidad de este hombre, que puede tener muchos matices, si no contradictorios. Esto es lo que nosotros llamamos la ambigüedad. Y por eso, aparte de todo lo que significa el genio cinematográfico, las tomas, la puesta en escena y la cinematografía, pero aparte, Ciudadano Kane, a nuestro juicio, empieza a vislumbrar lo que décadas después será, a nuestro juicio, una constante, que es la gerencia de la ambigüedad. Esa gerencia en el cual, por tener cada vez mayor información, vamos perdiendo los límites, y eso genera en gran parte de la gente sometida a la ambigüedad, genera una gran angustia, una gran parálisis. Es como desconcertado ante las cosas que son y no son, pero que al mismo tiempo
puede dar origen a la genialidad. Y la misma genialidad es cuando la gente o la personalidad crea o aprovecha una zona de ambigüedad para colocar realmente y hacer un nuevo sistema. Es decir, no es este, no es lo otro, es un sistema que surge y cuando se le da nombre y se le da organicidad a esa nueva realidad que se ha creado en base a una ambigüedad, es donde surge probablemente el genio. Es decir, los genios, tal como lo fue, y hay un acuerdo mundial que Orson Welles fue un genio, realmente el genio también se corresponde al mensaje de esta película, en el cual, en resumen, cada vez que se tenía más conocimiento de ese hombre, del ciudadano Kane, probablemente se tenía menos límites de lo que realmente llegó a ser. Y que era tan sencillo y que se intuía en que se podía averiguar si la palabra en su lecho de muerte, la última palabra, rosebud, botón de rosa, realmente qué significaba. Este es un gran film, es nuestra interpretación. Hay muchas interpretaciones, les recomiendo una de Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino. Ustedes la consiguen en internet, donde él en pocos meses después en Argentina, en Buenos Aires, escribía sobre el ciudadano Kane, Citizen Kane. Lo buscan en internet y lo encuentran Borges y además buscan ciudadano Kane, Citizen Kane y van a encontrar esta crítica maravillosa que hizo Jorge Luis Borges de este film tan memorable y tan importante y que todo amante del cine debe ver por lo menos una vez en su vida. Este es Cinema Coach y realmente este es la magia que para nosotros tiene este gran film de 1941, Citizen Kane de Orson Welles. Será hasta el próximo de los Cinema Coach.